espiritual que llena nuestro corazón, que llena nuestra alma, que llena nuestro espíritu de su presencia. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 14. Ahí hay una palabra de Dios, algo que es fundamental e importante para estos tiempos, que Dios puede bendecir nuestras vidas de tal forma, de tal manera. Libro de Mateo, capítulo 14. Ahí hay una palabra que dice de la siguiente manera: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Gracias. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Leo nuevamente. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí. ¿Con quién estaba? Estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Impresionante. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, me imagino cómo estaban, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Padre de gloria, Señor Dios, de amor y misericordia, derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, Señor, en esta mañana. Unge, Señor, mis labios, Dios. Padre, Señor Dios del cielo, tú sabes que soy insuficiente. Señor Dios, si tú no estás, ellos han venido en esta mañana a escuchar tu voz, a que tú le hables, a que tú les ministres. Tú conoces sus necesidades, sabes las circunstancias en las cuales nosotros vivimos o atravesamos, Señor Dios. Pero tu palabra siempre ha sido luz. Tu palabra siempre ha traído esperanza. Señor Dios, por cierto que en esta mañana también tu palabra va a traer esperanza. Señor, va a producir paz, va a producir bonanza en nuestras vidas, en nuestros corazones, impetuosos, Señor, de las circunstancias de la vida. Padre, derrama en esta mañana espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de entendimiento y de comprensión, Dios, en tu palabra. Honramos tu nombre, te bendecimos, te damos gracias y te damos un aplauso glorioso a ti que vives y que reinas por siempre. Impresionante. Quiero preguntar en esta mañana: ¿quién no ha tenido en su vida una noche oscura? Que me levante la mano. Voy a preguntar ahora: ¿quién un día o en su vida ha tenido una noche oscura? Levante su mano. Wow.
Es impresionante por la cual muchas veces, ¿no? Como el ser humano, la gente que vive, que atraviesa, en las noches no puede dormir y se da vuelta y no puede conciliar el sueño en su vida y vive una situación bastante tormentosa, una situación difícil, una situación que parece ser que es una tortura de nunca acabar. Y uno busca, dentro de ese intento humano que busca, porque va a la heladera o lee un libro, pero no, ninguna de esas cosas, digamos, me puede quitar el sueño y puedo poder reconciliar y decir, puedo descansar y al otro día me levanto todavía pensando en esa situación. Pero la Biblia dice muy claramente aquí que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. La palabra hizo, escuche, la palabra hizo en el griego tiene una connotación o tiene un significado que es una imposición, una obligación, tiene una orden sin restricciones. En otras palabras, Jesús les ordenó a sus discípulos suban en la barca y crucemos hacia el otro lado, vamos a la otra ribera. Esa es una orden, una orden. La pregunta muchas veces, dice que él le dice que se vayan al otro lado mientras él despedía a la multitud. Hace que ellos se fueran. Y es terrible a veces cuando nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras, cuando nosotros empezamos a ver la palabra de Dios de una forma tan contundente y tan maravillosa que es la palabra de Dios. Dice que ellos subieron arriba de la barca y se fueron. Tomaron los remos y empezaron a remar y empezaron a irse y a remar. Y dice las Escrituras, la cual nosotros leíamos, que mientras él despedía a la multitud, luego después de que despidió a la multitud, se fue al monte, se fue a orar. ¿Sabes por qué se fue a orar? Por el propósito que él tenía. Dos propósitos fundamentalmente. Un propósito que Dios, su Padre, le había dicho, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que él vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Recuerda los lectores de las Escrituras cuando los fariseos, los saduceos hablaron mal acerca de Zaqueo, que estaba arriba del sicómoro de aquel árbol. Y Jesús de Nazaret dice, él vino a buscar porque él también es un hijo de Abraham. Él vino a buscarte. Él vino a buscarme, él vino a buscarnos. Y segundo propósito, el orar a Dios es para que sus discípulos, estos 12 discípulos, a la cual él hizo que subieran arriba de la barca y cruzaran hacia el otro lado, pudiesen entender, pudiesen comprender, pudiesen percibir, pudiesen aprender y conocer el mundo espiritual a las cuales nosotros nos enfrentamos cada día. Si tú logras poder entender, si nosotros logramos poder entender el mundo espiritual,
tu vida va a ser fantástica, tu vida va a ser diferente, distinta. Por eso cada domingo, cada día que venimos a la casa del Señor, ahí hay una palabra. Y lo bueno, lo extraordinario, es que yo no sé en qué condiciones usted vino. No sé cuáles sus necesidades, no sé cuáles son sus circunstancias, pero así como yo no sé en qué condición usted vino, usted tampoco sabe lo que yo voy a predicar y lo que Dios ha puesto dentro de mi corazón en esta mañana. Por eso tomarás la palabra de Dios. Atesorar, vas a atesorar y vas a sentir y vas a experimentar en tu propia vida, diciendo, como pensando, porque a mí me ha pasado muchas veces. ¿Cómo sabe este hombre? ¿Cómo sabe esta persona lo que me está pasando? No, yo no sé. O nadie le ha contado al pastor o a la pastora o a alguien que está hablando de esa forma, de esa manera. Me habla como si fuese que me conoce hace mucho tiempo. Pero Dios es maravilloso, Dios es extraordinario. Y dice las Escrituras que cuando ellos estaban remando y remando, se levantó una gran tempestad y Jesús llega a la cuarta vigilia. La pregunta, ¿por qué no viene a la primera? ¿Por qué no viene a la segunda? ¿Por qué no viene a la tercera? ¿Por qué vino a lo último? La primera vigilia empieza de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda de las 9 de la noche, 3 horas más, hasta las 0. La tercera vigilia de las 0, las 24, de las 0 horas hasta las 3 de la mañana. Y la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana apareció Jesús de Nazaret. Mientras él despedía a la multitud, dice las Escrituras. Él despedía a la multitud y ellos empezaron a navegar, empezaron a remar, cansados. Ahora, para poder entender esta palabra, ¿por qué Jesús de Nazaret les ordena? Las Escrituras revelan, porque esta historia la contó el libro de Mateo, lo contó Juan y lo contó Marcos desde perspectivas o desde visiones diferentes. El que no lo hizo fue Lucas. Pero dice las Escrituras que ellos venían de ver milagros impresionantes, las multiplicaciones de los panes y de los peces. Dice las Escrituras que estaban en el monte y que Jesús de Nazaret manda a recostar a las personas de 50 en 50, de 100 en 100. Dice la Biblia, registra que había alrededor de 5,000 personas, sin contar los niños, a las mujeres. O sea que, en definitiva, era una situación bastante interesante. Según podría yo calcular, 20,000 personas, 25,000. Pero en definitiva eran esa cantidad de personas. Pero luego dice las Escrituras que Jesús de Nazaret toma el pan y toma el pescado, el alimento o el almuerzo de un niño, toma en sus manos, levanta y da gracias a Dios y se lo da a sus discípulos.
Se lo da a los discípulos y los discípulos empiezan a repartir el alimento de una persona. El alimento, el almuerzo de una persona. Por eso es tan importante que puedas ver cada detalle. Podría directamente quedarme en esta mañana solamente para poder explicar y puedas dimensionar tu vida. ¿Cómo puede ser que por el alimento de una criatura, Dios, cuando tú lo colocas en las manos de Dios, se empieza a multiplicar de tal forma, de tal manera, que dice las Escrituras que comieron? Y no solamente que comieron, dice que ellos se saciaron. Y no solamente se saciaron, sino dice que sobró 12 cestas. Porque una cosa es comer, otra cosa es saciarte, quedarte satisfecho. Y otra cosa es que te sobre. Y dice las Escrituras que en medio del algarabrío de la gente y las personas, la palabra de Dios dice que las personas al ver el milagro, la multiplicación, gritaban, estaban locos, estaban saciados. ¡Wow! Hay fiesta. Y dice que estaba dentro de sus corazones colocarlos, ponerlo a Jesús de Nazaret como rey. Tan particular, tan bueno, tan maravilloso, que Dios discierne, Jesús discierne. Y ahí es cuando le dice, los obligó, suban arriba de la barca, vamos, crucemos al otro lado. Por eso decía, una cosa es que comas, otra cosa es que te sacie. Y otra cosa que te sobre. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es más fácil que te obedezcan? ¿Cuando tienes muchos recursos o cuando eres de escasos recursos y humilde? ¿Cuándo es más fácil obedecer a Dios? Cuando nosotros empezamos, y me siento más orgulloso, no digo que se sienten, me siento más orgulloso, soy más soberbio. Ya directamente no quiero que nadie me maneje la vida. No quiero que nadie me ayude, que nadie me diga algo. ¿Cuándo verdaderamente, cuándo somos más humildes? Cuando no tienes nada. Cuando no tenemos. Pero cuando Dios derrama la bendición, cuando el estándar de vida comienza a cambiar mi vida, y yo ya tengo entradas económicas que puedo colocar y depositar en el banco y poner a plazo fijo o comprar dólares, si fuese hoy en la actualidad. No es fácil. Nos tornamos a veces orgullosos, soberbios, altivos, y queremos llevar al mundo por delante. Entonces Jesús, al percibir, al ver, recuerda que le dije que él se quedó solo a orar. Pero cuando llegó, dicen las Escrituras, a mitad de camino, se despertó, remaban y remaban. Ellos eran expertos, eran pescadores, conocían.
Pero dice las Escrituras que al ver Jesús le dijo, crucen a la otra ribera, y él se fue a orar. Que yo pueda entender, como discípulo de Jesús, que yo logre entender en esta mañana. Si cuando, porque Jesús de Nazaret era el pastor de los 12, y le dijo, suban, crucemos al otro lado. Él sabe por qué lo dijo. A veces hay gente que pide consejo, que luego de recibir el consejo directamente hace lo que quiere. Yo no puedo decir lo que a vos te gustaría poder escuchar. ¿Por qué? Porque tú no necesitas que alguien te diga lo que tú ya sabes. Lo que nosotros necesitamos es que alguien nos direccione nuestras vidas, que alguien pueda hablarnos, que alguien pueda cambiar el rumbo de mi vida, que alguien me haga una versión mía, que dice que Marco lo detalla y dice que remaban así y lo vieron a Jesús despidiendo a la multitud. Lo quiere para él solo. No quiere que nosotros estemos ahí. Le gusta la fama, le gusta la fiesta a él. Y no quiere que nosotros, a veces nos cuesta poder obedecer. A veces no la vemos. No la vemos. Por eso decía, es tan interesante y tan importante. La vida dice que de modo que si alguno ahora está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Mas a todos los que le reciben a Jesús como Señor y Salvador de su vida, así dice las Escrituras, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no es engendrado por voluntad humana, no es engendrado por hombre, sino por voluntad de Dios. El deseo de Dios es transformar y cambiar nuestras vidas para siempre. Por eso, a través de su palabra, a través de las Escrituras, Dios va revelando y mostrando. ¿Qué es lo que despertó las tempestades? En el comienzo de año, recuerda, dije, de lo que estás lleno, de esa forma y de esa manera, ingresas en el año, en este año, y así será el resultado. Si estás desanimado, si estás caído, si estás mal, si estás furioso, si estás con rabia, así entrarás. Pero si tienes fe, si tienes esperanza, habrá resultado y habrá paz para tu vida. Las experiencias de la vida, nos tormentan. Nosotros somos los que provocamos las tormentas. Y ellos se demoraron. ¿Por qué? Porque dice que ellos, lo que podían hacerlo en una hora, cruzar hacia el otro lado, pero refunfuñando, con bronca, soberbios, mal, con odio, con ira, solamente hicieron
Llegaron hasta la mitad. Y Jesús de Nazaret, 8 horas después, llega. 8 horas después. Y en medio de eso, de remar en la vida, y Jesús caminando sobre el mar. Por eso es tan interesante y tan importante la palabra de Dios. Es la certeza de la otra ribera. Suban, vamos. Los que despertaron o los que levantaron las tormentas han sido ellos. Somos nosotros. Y ponemos en riesgo nuestra familia. Ponemos en riesgo nuestros hijos. Ponemos en riesgo nuestros nietos, nuestro trabajo. Ponemos en riesgo nuestra sociedad, el mundo, los amigos. Por eso Jesús, al verlo a los discípulos, que la gente decía, hagámoslo rey, vamos, este es lo que nosotros estamos necesitando, viva la fiesta, viva el compadre y la comadre, y vamos, festejemos, celebremos. Jesús dijo, no, suban y vamos al otro lado. Hay que avanzar, hay que crecer, hay que avanzar. Las tormentas de la vida. Por eso no podemos reconciliar el sueño. Es terrible. Las Escrituras dice en Génesis capítulo 1, versículo 5, mira lo que dice. Y llamó Dios a la luz día. A la luz, día, y a las tinieblas llamó noche. Nuestras noches son tremendas tinieblas. Pero las Escrituras me revelan la palabra de Dios. Dios creó, este mundo lo creó en el caos. En medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y luego después hizo la luz. Y separó el día y separó la noche. Dios creó el día y Dios creó la noche. Para él, el salmista decía, me son lo mismo la noche o la oscuridad que el día. Hay noches que no puedes reconciliar el sueño, es porque existe y hay un propósito de Dios para con tu vida. Dice las Escrituras, la palabra. Y este hombre daba vuelta y vuelta y se levanta. Y da vuelta y toma para un lado, va y agarra a otro. Entonces ordena a la gente que lo atiende a él, le dijo, ¿por qué no me traen las crónicas? ¿Por qué no me traen las memorias? Hay noches, escucha, hay noches que hay propósitos y que no puedes reconciliar el sueño porque hay un propósito. Porque existe, porque hay un judío que estaba ahí en un imperio persa, medo-persa. Él era un esclavo, pero él estaba fuera del palacio. Y cierto día, siendo judío y el otro, que era medo-persa, habían planificado destruir y matar al rey Asuero. Entonces, se da cuenta
conoce y sabe como hijo de Dios, lo puede percibir, lo puede discernir espiritualmente. Porque el espiritual, dicen las Escrituras, lo espiritual lo discierne todo. Pero el hombre natural, el hombre normal, no puede discernir las cosas espirituales porque no la entiende. Pero por eso es tan importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Y el rey dijeron, ¿y qué pasó? ¿Qué honra hubo para este hombre que salvó mi vida? Y dicen los empleados, nada, nada, rey. No hubo ninguna honra. Por eso es tan interesante e importante conocer a Dios y creerle a Dios en su corazón. Quizás en esta noche o en alguna de esta noche tu jefe no puede reconciliar el sueño. Y que te conoce y que sabe que eres un buen empleado, que eres una excelente persona. El rey dijo, hay que recompensarlo. Hay que honrar a esa clase de persona. Dios en esta mañana nos está hablando y nos está diciendo, habrá una recompensa. Te subirán de nivel, te subirán el sueldo, tendrás otro cargo, otra función, otra responsabilidad. Son sueños con propósito. Por eso es tan interesante y tan importante poder abrir mi corazón a Dios. Por eso Jesús estaba enseñándole a sus discípulos para que sus actos, para que sus responsabilidades, para que todos los dejen en las manos de Dios, que nos dejemos guiar, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos ministrar por su palabra. Él lo sabe, Él conoce mi necesidad. Él sabe lo que te molesta. Él sabe lo que estás sufriendo y llorando. Cuando tú ves que aparentemente parece ser que otro no se merece ese cargo o esa función o ese sueldo o esa responsabilidad, seamos humildes. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Por eso llega justamente en la cuarta vigilia, en medio de la noche, en la noche más oscuras. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Pon tu confianza en Dios. Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza, tu confianza, ponla ahora en Dios. Es la oportunidad. Es el momento. Dios ya tiene diseñado al hombre o a la mujer, al jefe o a la jefa, para honrarte, para recompensarte. Pero la decisión está en nosotros. Dejarnos guiar, dejarnos enseñar, dejarnos ser ministrados por sus promesas, por su palabra. Jesús, cuando los ve, ellos dijeron, es un fantasma.
Lo único que nos faltaba es un fantasma. Y él le dijo: ten ánimo, ten confianza, yo soy. Y se produjo la paz, se produce la tranquilidad. Así como estás, quiero que cierres tus ojos. Así como estás, quiero que cierres tus ojos. Las experiencias nos han llevado a nosotros. ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántas veces hemos puesto en riesgo nuestra propia casa? ¿Cuántas veces hemos puesto en riesgo a nuestros hijos, nuestro empleo, nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestra familia? Por eso es tan fundamental y tan importante. Cuando vieron al Maestro y escucharon su palabra, la fe dice que viene por el oír, y el oír su palabra. Y cuando esa palabra entra a través de mis oídos, llega a mi corazón y empieza a producir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aquellas personas que nunca han tomado una decisión por Jesús en esta mañana y que se identifica y que nos identificamos con esta palabra. Cuántas tormentas, cuántas noches, cuántas penurias, cuántas penurias pasaron por mi culpa, mi familia. Deja que Él entre en tu barca. Se va a producir una bonanza. Se va a producir una bonanza en tu vida, en tu corazón. En este momento lo estás experimentando, estás sintiendo. Dios lo va a resolver. Solamente no te preocupes por tu familia, preocúpate en esta mañana en concentrarte y entregar tu vida a Dios. Dios se va a encargar del resto. ¿O crees que Jesús no sabía lo que había en el corazón de ellos? Había que corregir esto nada más. Por eso llegó a la cuarta vigilia. En medio de la noche más oscura, llegó Jesús de Nazaret. Ahí llegó y produjo paz. Ten ánimo, ten a través de Jesús. Si estás dispuesto, quiero guiarte en esta mañana a que hagas una oración que dice así. Quiero que repitas conmigo esta oración que dice: Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y te pido, Dios, que tú me perdones de todos mis pecados, que tú me ayudes a serte fiel. Amén, amén. Así como estás, quiero orar a Dios. Si quieres colocarte de pie, puedes colocarte de pie. Levanta tus manos. Vamos a orar mientras adoramos.